La idea de convocarte para la entrevista es juntar cuestiones que nos conmueven a nosotros de tu hacer, de tu saber, de tu recorrido, de tu síntesis y de una cuestión que a mí me gustaría llamar algo así como la invención de lo cotidiano en una práctica novedosa, inaugural, por tu lugar en todo esto, y referida al título que nosotros nos proponemos en el libro, que es Escuchas y miradas sensibles para la primera infancia. Claro. Dije que te quería provocar porque te quería contar una pequeña anécdota que viene del palo de la psicomotricidad, de un nene que le dijo a alguien de la psicomotricidad, tratando de cantar el himno nacional: o juguemos o voy a morir. Así que a partir de esto, jugando con esta oferta, te queremos, bueno, escuchar en lo que tengas ganas de contarnos en estas tantas cosas pensadas, si quieres ampliar. Sí, totalmente. Bueno, también esto que contabas por ahí un poco haciendo como una previa de la entrevista, del encuadre o lo que vos fuiste armando y pensás para armar juegos o para sostener esos juegos. Claro. La tarea en psicomotricidad tiene tres aspectos, o sea, tres técnicas básicas que tiene la psicomotricidad. Una es todo lo que tiene que ver con el descanso, con lo que llamamos también el mapeo corporal. Es una forma de relajación que no sugiere algo para sentir, sino que en todo caso descubre algo en el cuerpo de sensaciones, de imágenes. La otra de las técnicas básicas o posibilidades tiene que ver más con lo gráfico, o sea, todo lo que sucede en el papel, con un lenguaje distinto al lenguaje verbal, al lenguaje más articulado, sino que hay un lenguaje propiamente dicho dentro de la gráfica. Ahí trabajamos con elementos básicos como puede ser el punto. El punto es algo que parece ser muy fácil, pero hay niños pequeños que no pueden hacer un punto. Ustedes fíjense, cuando tienen que hacer el punto en la I, hacen un redondelito, ¿no? Por un lado porque perciben un círculo más que un lleno, que un plano, un pleno directamente. Quiere decir que trabajamos y armamos una serie de juegos sobre el papel con la idea de que ellos puedan jugar juntos en el papel. Comúnmente el papel en la escuela tiene un destinatario más individual y el cuaderno también es una individualidad. Entonces, una de las propuestas buenas para el colegio es que en el propio cuaderno de uno escriba cada 15 días un compañero. Entonces, en el propio cuaderno sería como una especie de reunión de las letras de los demás. Y sería interesante ver qué pasaría con la mamá de Juan cuando encuentra la letra de Lola en el cuaderno y dejaría de ser por lo menos algo que no se sabe de quién es, porque la maestra firma, la inspectora sella y el niño olvida el cuaderno. Entonces trabajamos con todo el tema de lo gráfico, dentro de eso con la firma. La firma es algo que no se enseña académicamente, por suerte, que está librado a la posibilidad. La firma es algo que tiene que hacerse transgrediendo la letra. O sea, la firma casi es una de las cosas que hay que transgredir la letra. O sea, no se puede hacer firma haciendo caligrafía, es decir, en contra de la caligrafía. Entonces trabajamos con eso. Como la mayoría de los discaligráficos son transgresores, o sea, cuando escriben no se caen del cuaderno, sino que trabajan con los márgenes, con los bordes. Lo que transgreden es eso, todo transgresor es un especialista en bordes y márgenes. Y no es que lo ignoren, lo conoce tanto que va más allá, transgredir es ir más allá. Y el tercer área de producción en psicomotricidad, donde la psicomotricidad lo que produce es una puesta del cuerpo en una zona de creatividad, en una zona lúdica. La tercera tiene que ver con el juego corporal. Para que eso se pueda dar, tenemos un encuadre. Un encuadre con un permiso, que se dice que está permitido todo, y con unas cuantas prohibiciones, 5 prohibiciones. Primera prohibición, está prohibido
lastimar al otro y hacerle mal al otro. Lastimar se entiende bien, implica un daño en la piel, un golpe, algo que duela, algo que deje marca, el lastimar. Hacer mal, principalmente lo incorporamos pensando en lo que es la burla, lo que puede estar dentro de la acción llamada bullying, lo que es la burla. Y les explicamos que la burla es aquello que de antemano el que la hace sabe que al otro le va a doler. Y ellos lo entienden perfectamente siendo chicos. O sea, cuando yo me burlo de otro, sé que al otro le va a doler eso. No ignoro eso. Y por lo tanto eso está prohibido acá. La otra consigna, bueno, en cuanto al hecho de poder pegar, les decimos que pegar está permitido. Ahí se arma cierta sorpresa con algunos, más si esto es un grupo, porque miran enseguida a los más grandotes a ver cómo es el tema. Pero lo que está prohibido es lastimar. Por lo tanto, planteamos una contradicción. ¿Cómo poder pegar sin lastimar? Y la única forma es jugando. Y jugar no es un como sí, porque algunos hacen que de repente espadean pero no se tocan. Cuando van a tocarse con los flotas, que es ese aparato tan simpático, usado para la pileta, para acá lo usábamos, con eso sí pueden tocarse sin lastimar. Quiere decir que lo que no prohibimos son las acciones, lo que prohibimos son las consecuencias de las acciones. Creemos que eso es lo que nos hace crecer, digamos, hacernos cargos de las consecuencias de las acciones. Y pasa algo que es curioso, de repente un chico pasa uno y saca un pie y el otro se cae. Cuando le pregunto al chico qué pasó, él dice, yo no fui. Y le digo, pero yo te estuve viendo, vos no fuiste. Y dice, no, pero yo no fui. Y en parte algo tiene razón, porque lo que ha pasado es algo ligado más con lo impulsivo. Y quizás no es el yo ahí que preparó y trabajó esa acción, sino que apareció en forma más inmediata. Tiene que hacerse responsable, en ese caso directamente. No es que no se haga responsable. El otro día una nena que en el jardín, en la sala de dos, que son muy mordedores, le habían mordido el cachete a otra. Y el papá le dice, ¿por qué hiciste eso? Yo no fui, le dice la nena. Dice, ¿quién fue? Mis dientes. Entonces ya sé. Cuando uno se da cuenta que es una acción que va a dañar al otro hecha con intención, cuando vemos en el cuerpo algo que llamamos actitud postural, que es la preparación para. Cuando vemos que el chico está como al acecho, está preparando en su propia postura una acción por venir. Toda acción que hacemos nace de una preparación que llamamos actitud postural. Es la preparación para una acción. En algunos chicos lo que vemos que no está es eso. Es fácil ver a una nena, un nene que van a arrojar una pelota, pero no preparan su cuerpo para arrojarla o recibir una pelota. Uno está preparado para eso antes que la pelota llegue. Entonces, la segunda consigna que les decía recién tenía que ver con el que estaba prohibido lastimar, que estaba prohibido hacer mal. La otra es que tienen prohibido pedir permiso para ir al baño. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos regular la fisiología. Es decir, un chico quiere ir al baño, tiene que ir al baño, todas las veces que quiera. Entonces, al comienzo suele pasar que va uno y va otro, quiere ir juntos, 2 o 3. Pero esa es una prohibición que les llama la atención también. Le decimos que sí tienen que avisarnos cuando van al baño. La otra consigna es el lugar donde se juega y el lugar donde no se puede jugar corporalmente, porque cuando hablamos de juego acá nos referimos al juego corporal. Entonces, en la sala de espera, en el lugar de espera, no está preparado para jugar corporalmente. La sala de psicomotricidad sí, está preparada para jugar y ahí es donde ellos pueden jugar. La otra también que tiene cierta provocación es la idea de que tienen prohibido jugar si no tienen ganas de jugar. Eso es como impacta un poco, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque en la realidad si yo obligo a un niño a jugar, lo muy probable es que haga un como sí de un como sí, de algo que no jerarquiza el juego, sino que es una pena ver a un niño así. Entonces, jugar para que se mantenga en la dignidad de lo que es el jugar como práctica, como ejercicio, es necesario que uno lo elija.
Al chico que no quiere se puede sentar y puede mirar con nosotros. Estoy hablando de lo que es el trabajo grupal. Hay sesiones individuales también, pero el trabajo grupal requiere de armar un equipo. O sea, nosotros armamos un equipo para trabajar con un grupo de 4 o 5 chicos. Esas serían las consignas. ¿Y por qué armamos estas consignas de encuadre? Uno diría, bueno, para regular la conducta de los chicos, en parte podría ser, pero principalmente para darle un sentido a la conducta. Porque si yo no explicito esa cantidad de principios, de prohibiciones, no tengo forma de poder luego pensar sobre eso. Entonces, en la medida que alguna de estas consignas se transgrede, la actividad se para y hablamos. Si es uno que discutió con otro, que le pegó a otro, que lo lastimó, si pasa algo de eso, podemos tener en cuenta lo que ellos dicen, pero nos interesa hablar con los demás. ¿Qué vieron? ¿Qué pasó? Les preguntamos a los otros. Es re interesante todo lo que ahí aparece. Y a su vez baja un poco el nivel del acusado, el del agredido, del agresor. Intentamos dialectizar eso de alguna forma y ver qué pasó con esa acción específicamente. El juego corporal, bueno, yo utilizo el término, el juego corporal, porque en muchos casos un juego corporal se lo denomina juego motor. Y es un conflicto teórico, porque en la realidad lo motor no juega. Motor es un término que deriva de movimiento, que se inserta en 2 campos principalmente, lo que es la mecánica, con el motor, y lo que es la medicina. En la medicina, dentro de lo que es la neurología, la traumatología, la kinesiología, lo motor está ahí presente. Movimiento es el del cual desciende, que es muy genérico, ¿no? Y que es algo que nos sirve hasta cierto punto, porque hay movimiento, por ejemplo, en un reflejo. Hay movimiento en una praxia. Una praxia es un movimiento construido, un movimiento que tiene microsecuencias de acciones. Los chicos de hoy están en conflicto con este tema de las praxias. ¿Por qué? Porque las praxias exigen los dedos todos juntos. Quiere decir escribir, abotonarme, poner un zapato, hacer cosas con las manos. Las pantallas requieren el uso de los dedos por separado. Y este es un conflicto, porque se entrenan en un roce que no es una praxia en sí, muy sencillo, extremadamente sencillo, que puede hacer desde un niño de 1 año ya lo puede manejar. Entonces las praxias hoy están en cuestión en ese tiempo. O sea, en las praxias hay movimiento, en un reflejo hay movimiento, y en un gesto expresivo también hay movimiento. O sea que el movimiento es la materia prima de una cantidad de acciones. Para el materialismo dialéctico, el movimiento es el estado de existencia de la materia. Sería ya en un término más filosófico en ese sentido. Entonces, con el término juego corporal queremos remarcar el concepto de cuerpo. Lo motor no juega en la realidad. Entonces, ahí queremos reivindicar un hecho común, en otras épocas más, de niños jugando corporalmente. Con esto que quiero decir, suena el timbre, se sale al recreo. El recreo implica todo un conflicto también, porque es una zona donde nunca se entra, siempre se sale. Los chicos dicen salir al recreo. Y esto lo que nos marca es que el aula en sí se constituye en el lugar del centro, un aulacentrismo había. El resto de la escuela son arrabales, laterales, pero por eso los chicos dicen salir al recreo, porque lo piensan desde el aula. En muchos primer grado, segundo grado salen corriendo. Y entonces uno sale corriendo y otro lo corre. Se arma un juego de persecución, sencillo, a veces sin hablarlo. La persona que está siendo perseguida mira atrás y ve que se está acercando. Es un drama en la realidad, pero no es un juego dramático. El que está siendo alcanzado toca la pared y se caza, y el otro lo respeta, está marcando un refugio. Hay un perseguido, hay un perseguidor, hay secuencias de acciones. O sea, estamos frente a un relato ficcional,
porque no hay ninguna casa, porque en la realidad nadie persigue a nadie en sí para hacerle daño. Y estamos entonces frente a un juego corporal que de tipo ficcional, donde se desarrolla un relato. Por eso el juego corporal tiene esas características. Esto lo reivindica el juego de los niños, que es lo que hacen en forma espontánea muchos de ellos. La mayoría de los juegos clásicos tienen siempre a su vez algo curioso, que es un distanciamiento. Al mismo tiempo que los cuentos tradicionales clásicos tienen todos un distanciamiento. Entonces podemos decir que un ejemplo de juego corporal son los juegos de crianza. En los juegos de crianza, por ejemplo, los juegos de sostén. Vemos de repente una mamá que tiene el bebé acá y hace así, y levanta el bebé, lo mira. No hablo de tirarlo, sino que estoy hablando de una elevación del bebé. Eso hay muchos grabados, litografías, fotos de álbumes familiares, imágenes de varios siglos pasados donde hay adultos con un bebé que hacen así. Uno se pregunta, qué raro que es eso. Si le quitamos al bebé y dejamos a la persona así, vemos que es casi un acto de veneración. La mirada va hacia arriba y sería una mirada devota, de devoción. Y las manos van hacia arriba también. Entonces, en ese acto tan sencillo de la vida cotidiana, se crea algo de lo lúdico. El bebé no sabe qué juega, ni aún sabe introducirse en un jugar, pero es el adulto el que introduce al niño en este movimiento. Es probable que sonría, es probable que esto le agrade, y seguramente si el adulto lo sabe hacer bien, va a preparar eso, no es que lo va a hacer súbitamente y rápidamente, le va a dar un ritmo, un tiempo, y ahí aparecen los juegos de sostén. Los juegos de sostén de alguna manera elaboran un temor y al mismo tiempo las herramientas. Los juegos de sostén implican un distanciamiento, yo me distancio del otro y después me uno al otro. Implican los giros, cuando vienen más grandes hacerlos girar. Si uno va a una casa donde hay niños de 4 o 5 años y lo toma y lo hace la calecita así, bueno, chao, la próxima vez que venga le va a pedir que hagan eso con él. Están los juegos, bueno, la mayoría de los juegos de plaza reproducen las acciones que hacen los adultos con los niños. Lo que sería el mecimiento, lo que sería el trepar en las trepadoras, lo que sería el sub y baja cuando se lo sienta en el empeine o en los muslos y se los mueve. Esos serían los juegos de sostén. Son juegos primarios que dan lugar a un temor que es el temor a la caída, el temor a caer. No el temor a tropezar en el piso, sino a perder la relación con el otro, a perder el agarre. Por eso la palabra desgarrar nos dice y nos habla de perder la relación corpórea con el otro. Los juegos de sostén de alguna forma trabajan eso, distanciarse con el otro. Los juegos de persecución lo mismo. Está un nene chiquito en brazos y hay una persona conocida de ese nene que se le acerca y con la mano dice que te agarro, que te cacho, que te como. El nene se da vuelta y se pliega sobre el pecho de la persona que la tiene. O sea, hay un perseguidor, hay un perseguido, el perseguidor es conocido, el perseguido es el niño y un refugio que es el cuerpo. Al año y pico hay nenes que ya juegan a un juego de persecución. Y digo que ahí trabajan otro miedo también, un miedo complejo, que es el de no tener un refugio, ¿no? Hay alguien que persigue, hay un refugio, por eso que siempre hay que cuidar que ese refugio esté y respetarlo como refugio. Acá en la tarea, cuando un niño se mete atrás de 2 almohadones y dice, esta es mi casa, es su casa, nadie va a entrar ahí, ¿no? El tercer juego básico son los de ocultamiento. Se los conoce mucho más, ¿no? Arminda Verasturi le llama el juego de la sabanita, que fortuitamente hay algo que intermedia entre los ojos del niño y la madre, el padre, los adultos criadores que están ahí. Ahí se produce un hecho importante, porque se puede esconder en cercanía con el otro. No es una
un escondite en el cual se separa del otro. Y eso es una maravilla poder jugar eso, la pérdida de la relación visual con el otro. Entonces estos serían tres miedos básicos: la pérdida a la relación táctil, al apoyo, la pérdida de la relación visual con el otro y la pérdida del refugio. Siguiendo este planteo, en algo que me parece que vos muchas veces tomás, hay también como un aprendizaje desde la gestualidad, a veces en el prelenguaje, de la emocionalidad en estos juegos, ¿no? Sí. A mí me parece que es un punto que me interesaría, o nos interesaría que retomemos la gestualidad en la comunicación como un juego de aprendizaje emocional. En todos estos juegos aparece el cuerpo en construcción, porque hablamos de épocas tempranas, ¿no? Aparece un cuerpo en construcción. La palabra construcción es linda por ese prefijo que tiene, que es con. Con implica alguien, ya. Ya en la propia palabra está el otro presente, ¿no? Por eso hablar de co-construcción es casi una reiteración del término. Entonces, lo que aparece en estos juegos es, por un lado, un campo emocional. Decía Henri Vallon, por las emociones, el niño pertenece a la sociedad antes de pertenecerse a sí mismo. O sea, es el otro que reconoce la emoción en mí, y por lo tanto eso le permite comunicarse conmigo. Claro que hay otro fenómeno que es el afecto, que ya es un plus de la emoción. Entonces podemos decir que la emoción comienza y el afecto recomienza. Hay otra instalación con el afecto. Entonces ahí en los juegos de ocultamiento el tema del rostro es fundamental. Es el rostro que se espera. Para el niño el rostro del adulto lo han marcado en innumerables ocasiones desde el campo del psicoanálisis, la idea del rostro como espejo. Esto fue dicho desde Lacan, desde Marx, cuando decía que el hombre es espejo para el hombre, Merleau-Ponty, el hombre es espejo para el hombre, Winnicott con el tema del rostro que es espejo también. Entonces, en la realidad, la construcción del cuerpo requiere de una función espejante, ¿no? Y esa función espejante debe ser una función que pueda sostener, digamos, al otro como lugar de relación corpórea. Entonces, el rostro es una construcción. Nosotros no nacemos con una cara, nacemos con una cara y sobre ella construimos un rostro. Entonces, en estos juegos hay toda una práctica de la rostridad. En los juegos de ocultamiento más, porque es ver y no ver eso. También hay prácticas ligadas con lo actitudinal. Quiere decir que hay preparación de acciones para realizar en muchos de estos juegos. Los chicos que tienen dificultades para decodificar la gestualidad de los otros no pueden jugar a una mancha pared, porque no entienden, no pueden decodificar cuándo el otro va a salir o cuándo va a quedar. Esa es una lectura que no se enseña, que está puesta en la corporeidad. Hay mucho de la escucha, de una escucha que podemos llamar una escucha causal. La escucha causal es una escucha de los sonidos, pero ¿de qué produce ese sonido? O sea, del origen de los sonidos. Imagínense ustedes en una escondida, están atrás de una puerta y escuchan los pasos del otro que viene, o la persona que está buscando indicios a partir de su oído. En esta sala juegan al cuarto oscuro, piden jugar al cuarto oscuro. El que se queda acá hace uso de esa escucha causal, de la búsqueda del reconocimiento de los sonidos, y algunos de ellos cuando entran ya saben dónde está el otro escondido, porque sintieron el vibrar y el crujir del canasto de mimbre, o porque vieron que se cayeron unos bloques de goma espuma, o que vieron que se corrió una silla. Entonces, ese es un aspecto también de lo corporal. Podemos decir que el cuerpo es en sus manifestaciones. ¿Y las manifestaciones corporales cuáles serían? Por un lado, el rostro como construcción, diferente a la cara.
que correspondería más a un campo de la vida orgánica. Lo otro sería la actitud postural, una manifestación distinta a la postura. El otro sería la mirada, que tiene una carga de subjetividad que se diferencia de la capacidad de ver. Y más, podríamos decir que si alguien no mira, es muy probable que decrezca su capacidad visual, porque es la mirada la que enriquece esa, digamos, el funcionamiento del organismo en este caso. Estaría también como una manifestación corporal la voz, que está presente en los juegos, y con la ventaja que en los juegos uno puede cambiar la voz, puede cambiar la actitud postural, puede cambiar su forma. En el jugar tenemos algo que es bárbaro, que uno puede mentir sin engañar. O sea, yo puedo mentir en el juego y no engaño al otro. Y siempre para los chicos, si dicen algo que al adulto no le gusta, ellos dicen, estaba jugando, que lo salva de todo eso. El juego tiene esa maravilla que nos permite meternos en ese mundo donde principalmente está el como sí, está la posibilidad de imaginar, ¿no? La imaginación que el juego desarrolla es bárbaro. Y el juego se liga mucho también con lo que sería la ensoñación. La ensoñación es el momento que uno se larga a pensar, a imaginar, sin un plan. Algo parecido quizás a lo que diría Silvia Bleisman con el vagabundeo psíquico. Vagabundeo psíquico es una palabra muy linda también. Entonces el juego se relaciona con la ensoñación. Para Bachelard la ensoñación necesita una tregua física. Y lo que la ensoñación no puede se la delega al jugar. Lo que el jugar no puede se lo manda a la ensoñación. Había un interjuego entre la ensoñación y el juego corporal. Hay cosas que no se pueden en el juego corporal. Hace años fantaseé un poco con un síndrome, con un trastorno, que sería el trastorno por déficit de la ensoñación. Lo mandé para el equipo que realiza los manuales, pero no me lo aceptaron. Me faltaban 2 signos más que no los pude reunir. Lo hacía un poco preocupado por la imposibilidad de algunos niños de entrar en la ensoñación, de entrar a fantasear, a pensar, digamos, a vagabundear psíquicamente, en ese sentido. Entonces, dentro de las manifestaciones corporales está también la voz. La voz lo podríamos ver como el aspecto corporal del lenguaje verbal. Y también estaría lo que es el contacto y lo que son los sabores, a diferencia de los gustos, ¿no? Ahí. En todas estas manifestaciones están presentes en el jugar. Y más, la emoción se manifiesta a partir de estos ítems que les digo, 9, 10 conceptos que nos ayudan a pensar si eso está en desarrollo o no, porque yo puedo recibir niños que tienen una cara, pero que hay una rostridad que está armada en forma muy endeble, que solo responde cuando hay grandes emociones y no responde ante cosas sutiles. O sea, hay un rostro que está en crisis, quizá, que no está construido del todo. Niños que recepcionan gustos, pero tienen muy pocos sabores. Niños que pueden ver, tienen una buena visión, pero les cuesta mirar. Niños que arman una postura, pero les falta una actitud postural. Niños que oyen, pero que les cuesta escuchar. Entonces vemos que hay un cuerpo que no ha sido construido en muchos casos, que está respondiendo con un material sensible de la vida orgánica. Y en algunos niños, sosteniendo a veces ciertos reflejos, digamos, arcaicos, más de lo necesario, por activarlos y repetirlos y mantenerlos en esto, ¿no? Entonces, no, sí. Perdón, vos cuando decís juegos corporales sí. y los caracterizás, pareciera como que verdaderamente atraviesa todo tipo de juegos y en todo momento del desarrollo. Pero ¿pensás que hay juegos que no son corporales, juegos que escapan a lo corporal? Claro.
En líneas generales el cuerpo está presente en la mayoría de las comunicaciones, de las expresiones, pero en algunos casos está, digamos, atenuado. En algunos casos como operación de trabajo, como estrategia de trabajo, se intenta atenuar las manifestaciones corporales, porque se necesita otra cosa. El psicoanálisis clásico, digamos, yo me imagino a Freud pensando en una persona que pudiera acostarse, pudiera hablar. No le era raro a él estar al lado de una cama, como médico de cabecera. Dicen que tampoco se podía sostener mucho frente a un paciente mirándolo, ¿no? Pero cuando él piensa en esa clínica donde le pide a la persona que se acueste y él se corre de la mirada, está, digamos, atenuando un cuerpo, está atenuando las manifestaciones corporales para rescatar la potencia del verbo, de todo lo que ahí se dice, aunque tome cosas de lo observable, ¿no? Claro, pero justamente para mí la impronta fuerte que tiene el trabajo en la perspectiva que vos planteas es que sería impensable, digamos, la posibilidad del armado en general del cuerpo del psiquismo sin esta perspectiva, porque incluso tomando la teoría psicoanalítica, el primer yo es un yo corporal, aunque estas son discusiones clínicas también, ¿no? Digamos, atajar cosas que vienen después antes de repensar ese armado que es constitutivo para el resto de la vida de una persona. Sí, las primeras comunicaciones, o sea, cuando uno observa a un bebé y la mamá que se asoma, el papá que se asoma, que incumpla la función de crianza y sonríe, y ese bebé que recepciona ese rostro y que le hablan y que al hablar hace un pequeño silencio, ¿no? Lo que escucha el niño, el nombre que podemos darle, tiene en ese momento una escucha reducida. ¿Qué es la escucha reducida? Solo la escucha de la voz, no la escucha del concepto. En este caso sería una imagen acústica y no llega a ser del todo un significante en sí. Y lo que es increíble es ese espacio que se le da para contestar, ¿no? Esa pregunta que le dice, ¿qué quiere comer mi chancho hoy? Sí, quiere, yo sé que quiere y espera, ¿no? Esa espera es increíble, la han resaltado muchísimos investigadores de la primera infancia. Daniel Stern ha dado una cantidad de características de eso, Sarah Payne también, o sea, ese tema de poder estar, digamos, escuchando la voz del otro, que en cuanto aparece un sonido, ya estamos frente a una comunicación y frente a un lenguaje corpóreo, un lenguaje de vocales, de sonidos, que el otro carga con un sentido. Eso es una maravilla. Y ahí aparece el tiempo. En lo corporal, la temporalidad es un tema importantísimo. Porque yo tomaba este ejemplo. Imagínense una mamá que no hace una pausa, que no deja un tiempo, y que hable y hable y hable y no para. Es muy difícil que el otro pueda poner una palabra, ¿no? Lo mismo con la escucha. Si la escucha es una escucha correctiva y se maneja solamente como escucha correctiva, son niños que no hablan. Porque cuando uno ensaya las primeras voces en el lenguaje, obviamente que arma un lenguaje a media letra, a media palabra, ¿no? Y si eso se corrige, imposibilita que el otro pueda. Así que la corrección yo creo que tiene algún sentido en algunos momentos, pero es el propio niño que va reajustando su oído a lo que va escuchando. Y a veces es conveniente dejarla, ¿no? En ese sentido. Lo corporal es algo que se construye en relación a otros, y eso explica por qué niños, digamos, tempranamente adoptados se parecen a los padres adoptivos y no son padres de la vida orgánica. ¿En qué se parecen? En la manera de mirar, en la actitud postural, en la gestualidad expresiva, en todos los gestos que ellos realizan, que uno ha tomado de ellos. En la voz, bueno, en la voz hay cosas re importantes en relación con eso. El cuerpo es algo que podemos decir que hasta no se medica, porque no tiene remedio. El cuerpo, la corporeidad no tiene remedio, el organismo sí, y ayuda a veces a que el cuerpo se construya.
¿no? Pero en esa, pensando una corporeidad, pensaría a un niño inserto en una cultura. He leído no hace mucho que en Oriente, por ejemplo, logran hacer una operación anestesiando a una persona con acupuntura. Yo dudo que en la ciudad de Buenos Aires se anestesia a alguien con una acupuntura, salvo que esté entrenado. Los organismos son muy similares, no habría tan diferencia para eso, pero los cuerpos no. Ese es el cuerpo que se construye, ese, dice Sarapaín, el cuerpo que se aprende, que se corrige, ¿no? Ese es el cuerpo que a la psicomotricidad, por lo menos en la orientación que estamos, nos interesa de observar. Y como vos bien dijiste, Marcela, en el comienzo, la observación debe hacerse en la situación de construcción de corporeidad, que es en los primeros años de vida y en la vida cotidiana, en la ultra vida cotidiana, poder meterse en las cosas más pequeñitas. A mí, hablando con Augusto, una de las cosas que nos interesa particularmente es que vos tenés dicho y se te ha escuchado también esta relación a partir de lo de la cultura del niño con el espacio urbano. Ah, sí. Que creo que es algo, bueno, particularmente original en relación, a veces contrastado con otras personas que hablan, qué sé yo, si pusiéramos a hablar a Tonucci con vos, seguramente pensarían de las plazas algunas cosas distintas, está muy bien, claro, enriquece la perspectiva, pero contanos un poco eso, ¿no? Algo del tema del hace muchos años trabajé alrededor de un libro que se llama Espacio Habitado. Dentro del espacio habitado fui trabajando el interior de las casas y lo de afuera de las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, dentro de las casas hay un lugar emblemático por el uso que puede tener para un niño, que es el rincón. El opuesto del rincón, principalmente de la última casa de la cuadra, que es la esquina, es el lugar público. O sea, hay un contraste entre lo individual de ese rincón con la reunión por otro lado. También el tema de la vereda, digamos, vi el tema de la vereda. Siempre me llamó la atención que hay un juego, el patrón de la vereda, que todavía algunos chicos hacen, ¿no? Poniendo en litigio de quién es la vereda, si es pública, si es de la casa, si no es de la casa. Pero además, nacido en un barrio, yo creo que esto cambió la situación actual, pero en aquella época, nacido en un barrio, el permiso era para la vereda. Y la transgresión era ir a otras veredas, ¿no? Entonces ahí la transgresión implicaba un cambio. El permiso era la vereda porque era el lugar cercano al cuerpo de la casa, ¿no? Donde uno podía entrar rápidamente si había algún peligro afuera. Después aparece algo distinto que sería la calle, ¿no? La calle tiene un desnivel que es el cordón. El cordón de la casa es el umbral. El umbral es distinto porque el umbral es una palabra muy linda porque quiere decir luz. El umbral es el lugar de la luz de la casa. Ahí uno está también en litigio entre la vereda, si adentro o afuera. Hay muchos dichos y imágenes y toda la gente sentada en el cordón de la vereda, ¿no? Claro que hay momentos que la vereda, que es algo, digamos, que uno puede ligar con la profundidad, ¿no? La vereda como algo más bajo, más profundo, se gana a partir de las manifestaciones, se gana a partir de la fiesta, de la reunión, se hace público un espacio compartido, que es la calle. Ahí aparece la calle con un valor, ¿no? Antiguamente cuando había frases muy tajantes que se hablaba de los niños de la calle, no en situación de calle, se delimitaba, la vereda no era referente, ¿no? Entonces, la vereda podemos verla como un espacio intermedio entre la calle y la casa, entre la seguridad de la casa y la digamos, inseguridad de la calle, que es algo más anónimo. La vereda, yo diría como Tagore, que decía de las playas, Tagore decía que los niños juegan en las playas del mundo. Siempre fue una frase que media enigmática.
La pensé desde varios lugares, pero la playa es un lugar de generación, es un lugar de creación, es un lugar donde se crea. Incluso en la playa se ovula también, ¿no? Las tortugas, los animales ovulan en la playa. Hay algo de juego. La vereda era, antiguamente, y lo debe ser todavía en algunos lugares, un lugar de juego, un lugar de encuentro, un lugar de compartir. Siempre me llamó la atención, y todavía veo, pero menos, una línea en la pared, ¿no? Que algunos niños agarraban algún ladrillo, lo que marcara, e iban dejando una línea en todos los frentes de las casas, ¿no? Y lo pensaba como esta idea de ir rozando las casas frente al posible temor de la calle, como algo más prohibido. Lo prohibido era cruzar la calle, ¿no? Que van como sintiendo la sensibilidad de la mano, ese tacto. Piensen que emanciparse es de soltarse de la mano. Emancipar es soltarse de la mano. Entonces la mano del niño siempre fue una referencia de seguridad. Si al comienzo de la vida hay un sostén de pecho donde el niño se lo trae acá, luego se pasa a un sostén de brazo donde se sienta más acá, habría también un sostén de mano, ¿no? Y ahí circulan también miedos. Ustedes vieron que antes se hablaba del hombre de la bolsa, del peligro, ¿no? Ahora, claro, las dictaduras han digamos, roto con estas cosas, indudablemente. La casa dejó de ser segura, ¿no? Y cuando les hablaba de los tres miedos, el miedo a la referencia, a la pérdida visual, a la pérdida del contacto, a la tactibilidad y a la pérdida del refugio, en la mayoría de los procesos dictatoriales y criminales, lo que se ha trabajado intensamente son con esos tres miedos. En nuestro país, con los vuelos de la muerte, el miedo a caer se escenificó en una forma terrible. La pérdida de la casa como refugio y dejar de ver al otro, el desaparecido. O sea, esos miedos que yo tomo en los juegos de crianza como referencia tienen también una fuerza terrible en esas situaciones. El cuerpo, por lo tanto, es un distintivo, es una insignia. Quiere decir que yo estoy en un lugar y veo venir un grupo de personas que vienen de China. Para mí son muy parecidos. Me cuesta diferenciar el rostro de cada uno, pero eso marca mi ignorancia sobre la rostridad de Oriente, porque no son para ellos iguales, para mí son iguales. Yo puedo escuchar y no entender lo que el lenguaje dice, pero puedo reconocer que son italianos, franceses, son de una colectividad. Entonces el cuerpo también nos da un lugar de pertenencia a partir de distintas, digamos, identidades. Ahora, ¿qué pasa cuando el lenguaje se hace neutro? Y los niños hablan en un lenguaje neutro. ¿Y qué pasa? Aún peor, creo, cuando la voz se hace neutra. Porque la voz no solo es un patrimonio mío individual, no solo reconozco al otro por la voz, sino que además hay una colectividad que tiene una voz, digamos. Y en muchos momentos uno se encuentra con niños que no tienen patologías graves, severas, pero que tienen un lenguaje medianamente neutro y también una voz medianamente neutro, que no me da pistas a mí de qué es. O sí, a veces me da pistas de que son traducciones ¿no? Los canales de televisión también, decía Berger, lo que cuesta armar a un periodista para que hable en forma neutra. Lo costoso que es eso. Entonces, cuando pienso estas situaciones ligadas con la voz, ligadas con los sabores pasa algo también que es importante. Por ejemplo, la línea de cadenas de negocios que venden alimentaciones, hamburguesas en líneas generales, lo que se sustentan es en una comida altamente regresiva. ¿Por qué digo regresiva? Porque todo es medianamente blando. Claro, la invitación a comer en las sociedades y en las ciudades implica un alimento casi predigerido por uno.
los maníes no tienen más cáscara, las aceitunas no tienen carozo, el pan viene cortado en rebanada, el pollo no tiene piel, no tiene hueso y hasta ni gusta a pollo porque gusta otra cosa. Entonces hay con toda la alimentación también una especie de pérdida de identidad en relación con eso. En las casas de hamburguesa la carne ya está molida, las papas fritas se hacen en una masa que son todas iguales, el helado es cremoso, se invita a ponerles distintas y se hace la publicidad a su vez banalizando al juguete, usándolo como señuelo. El juguete es un señuelo importantísimo en estas casas, digamos, y consiguen a veces que los niños levanten la mesa, cosa que es difícil a veces en la familia, pero consiguen que levanten la mesa. Cuando la boca es algo que se construye también en múltiples sabores. Yo siempre tomo el ejemplo de la primera comida, ¿no? Y con mis hijas lo he pasado preparando una papilla, pisando una banana, poniéndole un poquito de naranja, un poquito de azúcar para compensar el efecto de naranja. He visto a madres preparar eso y el bebé a la expectativa, 5 o 6 meses, el reflejo gusto-facial ya bajó, que es el reflejo que expulsa el alimento, y probar y hacer y el bebé mira encantado el rostro de la madre, que sonríe y prueba, abre la boca, se introduce esa cuchara y el bebé hace cuerpo con la naranja, ¿no? Digamos, amplía, digamos, el trabajo de los sabores y va, digamos, reduciendo el hecho de los 4 o 5 gustos, porque los gustos son muy pocos, no hay muchos gustos, son 5 en total. En cambio, corporizar es abrir un campo de sabores diferentes, y corporizar implica también una mesa compartida, ¿no? Esa es la idea de corporizar la boca. La boca del niño hoy es una boca más empobrecida. Y podemos decir que también vivimos un proceso de descorporización. Cuando yo les hablaba de la mano, que ha perdido su capacidad práctica, también les puedo decir que el efecto de la pantalla va en contra del juego corporal, va en contra de la corporización. ¿Qué juegan los varones principalmente en las pantallas? Juegos de persecución y juegos de confrontación. Están programados justamente para consumir y tomar eso. ¿Qué características tiene la pantalla? Si uno estudia las distintas vertientes que trabajan en la hipnosis, lo que plantean todos es que la primera situación es captar la atención del otro. Para hacer cualquier proceso hipnótico, si no captas la atención, no lo puedes hacer. ¿Y cuáles son las características de la pantalla? Por un lado, tiene luminosidad, hay una luz, pero hay una luz con brillo, que es otra categoría, luz y brillo. Luz, brillo y movimiento. Luz, brillo, movimiento y continuidad. Esos 4 factores son factores vinculados con los procesos hipnóticos. Y también hay como instalaciones hipnóticas. Si uno va a un kiosco hoy, todos los chocolates caramelos envueltos en papel transparente, plateado, dorado, mucha luz arriba, una luz que mata. Eso atrae la atención. Los escenarios, ver un programa de un conductor que bailan en la tele cuando se inaugura, la cantidad de estímulos son impresionantes. Eso exige a la percepción, creo que resignarse a poder percibir algo que se sostenga en el tiempo, porque eso está continuamente cambiando y modificándose. Entonces es muy difícil poder percibir en ese cambio continuo. El niño de hoy en muchos casos está sometido a esa situación. No hace tanto entré a un lugar que tenía en la puerta unos tubos grandes que echaban gas, fuego prendido. En todo el techo había una cantidad de luces diferentes, de diferentes colores, algunas circulando así.
las divisiones entre las mesas eran vidrios, y había 2 pantallas enormes en ambos costados. Entonces pensaba alguno de los niños con los cuales yo trabajo, si entrando a ese lugar, ¿no? ¿Qué les pasaría? Indudablemente es totalmente perjudicial y imposible de percibir en esas situaciones. Ahí está el tema de la velocidad, y principalmente, más que de la velocidad, del aceleramiento. Vivimos en una situación de aceleramiento. Fíjense ustedes que en las autopistas, hace unos 10 años atrás, uno tenía un cartel que decía, La Plata, 20 kilómetros. Hoy el cartel dice, La Plata, 5 minutos. Se cambió. El tiempo reemplazó al espacio. Paul Virilio dice que la claustrofobia de hoy es una claustrofobia temporal, que no es más la claustrofobia espacial, es más temporal. En uno de mis libros, Fugas, trabajo la idea del pasaje de lo discontinuo a lo continuo. Nosotros vivíamos en una situación de discontinuidad. Quería decir que yo, para hablar por teléfono, tenía que estar en un lugar, no en cualquier lugar, no era continuo. Para ver televisión había horas, y cuando se cortaba la televisión había una misa, y cuando se abría había una prueba de colores, o sea que era discontinuo. Las compras también, un domingo estaban cerrados, no podía comprar, tenía que prever eso. La publicidad, hay un programa de Olmedo que hacía la propaganda de una casa de bebidas, Savoy, y Olmedo decía, Savoy, Savoy, y se la prohibieron. Se la prohibieron porque decían que no podía estar la publicidad con la ficción. Si uno mira hoy películas o series, está muy, muy metidas. Quiere decir que el pasaje de lo discontinuo a lo continuo, lo que crea es la ausencia de intervalos, la ausencia de pausas, la ausencia de ceremonias, porque cuando se abría la heladería se pintaba, se ponía flores, se inauguraba. Cuando venía algo de estación, ahora cada vez se achica más lo de estación, cada vez dura más, ¿no? Y entonces ese pasaje crea el aceleramiento, y el jugar y la corporeidad son las que sienten ese aceleramiento. Daniel, ¿y cuáles pensás que son las funciones de los adultos que acompañan, sean cuidadores, educadores, sí, en ese contexto, con esas variables? Sí. Bueno, de entrada, una de las cosas que es sencilla, pero que sería indicada, que el niño tiene que estar puesto en situación lúdica, ¿no? Cuando digo puesto en situación parece algo muy obvio, pero no siempre el niño, está a tiempo con los adultos. Hablo de un niño de 1 año, puede estar sentado, cercano a uno, puede estar como espectador inclusive de lo que se habla, de lo que se dice, puede empezar a compartir la mesa, puede empezar a pasar una cantidad de cosas. Y ahí se manejan tiempos. Entonces, la presencia del niño en situaciones de comunicación, en situaciones de intercambio, eso sería como una primera cosa. Poder trabajar con lo que podemos llamar producciones de temporalidad. ¿Qué es una producción de temporalidad? Por ejemplo, contar un cuento. Yo no puedo acelerar el cuento, no puedo sintetizarlo, porque el cuento en sí, lo mejor del cuento es el despliegue del cuento, es el despliegue de poder narrar ese cuento. Juegos que impliquen alternancia. Hay una cantidad de juegos donde juega uno y el otro está observando y después juega el otro. Todo lo que es el aburrimiento. El aburrimiento, dice Benjamin, que es el lugar donde pone el huevo la creatividad, porque es ese momento donde estás sin mucho para hacer. Los chicos creo que algunos padecen eso. Algunos vienen y me dicen, decime qué hago, ¿no? O aparece el tema de aburrirse. Me aburro. Claro, frente a la pantalla que trabaja en una forma acelerada, continua y básicamente visual, porque si se corta el sonido, el juego sigue, no es tanto lo visual, ¿no?
No es tanto lo visual, que si yo hago una encuesta y pregunto a la gente qué es una imagen, el 90% se va a referir a una imagen, a lo visual. Me va a decir que una imagen es algo visual. Digamos, no teniendo en cuenta las imágenes táctiles, las imágenes gustativas, las imágenes auditivas. La producción de imagen no es solo lo visual, pero lo visual hoy es lo que predomina y es lo que tiene un efecto capturante importantísimo. Me parece tan importante esto que vos estás planteando, porque la observación que uno hace también es que la hiperestimulación de las pantallas a partir de la imagen produce también algo muy particular en la adquisición del lenguaje. La representación primero es imagen, después viene la representación de palabra. Pero yo creo que si uno toma el juego como constitutivo de la construcción subjetiva, toda esta hiperestimulación que vos planteás y estos desfasajes producen una cierta devaluación de la estructura deseante también. A ver, ligada al aburrimiento, ligada a la sugerencia externa, al juego como un aplastamiento en el sentido de que no saber a qué jugar, donde la oferta tiene que venir siempre de la hiperestimulación externa, ¿no? Digo, me gustaría para ir redondeando y si vos querés... Hay un mito, el mito es la estimulación, ¿no? Entonces, lo que uno puede decir con cierta seguridad, de que no hay fallas, de que no hay déficit por falta de estímulos. Lo hay en todo caso por falta de relaciones estimulantes, de vínculos estimulantes. Entonces ese es un primer punto que hay que trabajarlo de esa forma, porque si no es muy difícil. Y que además hay, digamos, situaciones y objetos que nos estimulan sin ser estimulantes en sí. Y hay estímulos que no provienen de una estimulación intencionada. Digo esto porque desde que el bebé nace hoy, se le intenta estimular y se le ponen objetos arriba de la cuna y bueno, se le monta una cantidad de objetos alrededor que es muy difícil ligarse con tantos objetos juntos y más objetos móviles. Cuando ahí aparece un elemento que es importante, que es la materia, porque si uno piensa en un bebé, piensa en la boca del bebé como zona que descubre un objeto, que explora un objeto. Entonces, la materia es por donde se entra al objeto. Entonces, él se va a encontrar con algo que puede morder, que puede chupar, que tiene cierta textura, cierto peso, cierta temperatura, y que luego va a entender que tiene un nombre que se llama sonajero y que produce un ruido, y con eso va a poder jugar, ¿no? Entonces, todo el tema de la estimulación, yo creo que habría que difundir mucho esa idea falsa de la necesidad de estimular. En las escuelas, por ejemplo, hay un momento en nivel inicial que es muy lindo, que es el momento que los chicos hacen el descanso o la siesta, ¿no? Y es un momento que se acuestan en el piso, una colchoneta, unos almohadones, se ponen. Y ahí lo que se produce en muchos casos es una producción más onírica, más de imaginación y más de ensoñación. Ahí se entra en una ensoñación y eso es muy bueno, digamos, pero es tomado a veces como que no es mucha tarea eso, ¿no? Como la idea de tarea es la idea de producir y lo que no se aprecia, que siendo tan rico, es el proceso de creatividad más que el objeto terminado. O sea, uno tendría que mirar eso. Las formas de construir juegos, la actitud postural y no tanto el objeto terminado. En muchas ocasiones el jugar es una práctica sin objeto. Si en una habitación hay niños jugando un juego entre ellos, saltando, corriendo, los niños se van, yo entro y no sé qué pasó ahí. Si tengo objetos es más fácil imaginármelo. Entonces, la situación que vivimos actual es una práctica donde introduce al niño como consumidor de objetos y por lo tanto llena la casa banalizando los juguetes. La miniatura está bastante banalizada porque a través de los chocolates, los chupetines y todo se monta. Y
la temporalidad es una temporalidad que habría que trabajar con bastante atención, introduciendo lo que es aspectos ligados con la demora y con la posibilidad de pensar, básicamente, que se encuentra en ese momento, el momento donde yo tengo tiempo para hablar, para decir. Ese sería un poco general lo que pasaría en la primera infancia, esa primera infancia tan rica que no es un escalón más, ¿no? La primera infancia es el pedestal sobre la cual se construyen las escaleras que van a seguir. Tiene un peso importantísimo, desde todo punto de vista biológico, la construcción del cuerpo, la comunicación, todos los juegos que se realizan en la vida cotidiana con las manos, desde el simple chao. Yo pregunto cuando viene un bebé si sabe decir chao. Pregunto, y principalmente este chao, que implica abrir, soltar, dejar ir. Y es muy interesante los chiquitos que el chao lo hacen así, porque más que dejar ir, están agarrando, ¿no? Es difícil la extensión de la mano, ¿no? Entonces cuando logran esto y dejan ir, es muy interesante esa situación, porque se crea algo para despedirse, se crea algo para tomar una distancia en el chao. Así como todos los juegos que la crianza implican una introducción ligadas con el dolor, ligada con la comida, ligada con tantas cosas. El sana sana es algo fantástico. En un primer libro mío yo ponía que la rana estaba ahí para rimar con sana. Pero una maestra jardinera, señora Rimondi, me dijo, no, yo sé por qué está la rana ahí, ¿no? El dicho de sana, sana, colita de rana, sino la rana de la mañana. Y me dice, mi abuela vivía en el campo. Y me dijo que la rana, antes de ser rana, era renacuajo. Y para ser rana, tiene que perder la cola, y eso duele. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, este es un micro relato que está tan de moda. Esto es fantástico, ¿no? Y hace 4 años había una publicidad, 3 años, una publicidad que pasaban por la radio que decía, había la voz de una mujer que decía sana, sana, y la interrumpía otra voz de un hombre que decía, los niños de hoy no pueden esperar hasta mañana. Pervinox. Y yo en esa publicidad vi lo que es la temporalidad, ¿no? Los niños de hoy no pueden esperar hasta mañana, ¿no? O no hace tanto, Tinelli tenía un programa que eran 30 segundos de fama. O sea, el tiempo tiene un peso, una dimensión que es increíble. Y eso es desconstituyente de todo, porque yo puedo tener intensidad contemplando, pero acá la intensidad parece que solo es a partir del aceleramiento, de la transgresión, ¿no? Entonces habría que pensar en otras intensidades. El espacio de psicomotricidad es un espacio para poner a trabajar el cuerpo en estas dimensiones de sus manifestaciones, como lo dijimos. Y donde los niños en líneas generales no quieren faltar ninguno, quieren estar. Y uno ve modificaciones realmente muy, muy importantes, ¿no? Es un objeto de estudio diferente. No podemos decir que es lo psicosomático, sino, como dice Sarah Paín, hay una tercera cosa entre el soma y la psiquis, que es esta corporeidad, ¿no? Es esto que dice también Merleau-Ponty, cuando entre dos personas que se miran, es difícil poder ver el ojo, porque está la mirada por medio. A su vez, un oftalmólogo, trabajando la vida orgánica, sentado frente a su paciente, si se deja atrapar por la mirada, no puede llegar al fondo del ojo. O sea que la mirada tiene esa carga de subjetividad que nos hace humanos, que nos hace desprolijos, que nos hace que no somos una máquina perfecta, y que más, con nuestras dificultades, armamos nuestro estilo. Entonces, Julio Cortázar, por ejemplo, le decían que ponía mal las comas, y él tenía asma, y decía que cuando escribía se quedaba sin aire, metía la coma.
Toulouse-Lautrec le decía que pintaba las narinas de las bailarinas. Y claro, él miraba desde abajo. El aduanero Rousseau no sabía hacer los pies. Y entonces hizo muchas pinturas en la selva, porque en la selva nadie ve los pies de otro. Y así podemos seguir muchísimo. O sea que en la realidad, en el estilo, está algo que nos hace humanos, porque lo construimos evitando algo que no sabemos y no podemos. Y eso es fantástico. Ahí está la corporeidad, ¿no? Recuperando eso. Listo. Tenés Por ahí una última pregunta, pero Dale. por ahí pensaba en, justamente, hablando de miradas y escuchas sensibles, Sí. Me parece que una de las cuestiones que vos vas trayendo y que vas conceptualizando habla de muchas horas de juego con chicos y hay una mirada ahí experta. Pero también quería llevarlo por ahí un poco más allá de tu mirada profesional y pensar en qué hay de esos juegos tuyos de chico que te permiten eso, tener una mirada y una escucha más sensible del jugar. Sí, bueno, yo viví toda una época donde la vereda era un campo lúdico de juego. Viví la época donde había casas abandonadas, ¿no? Incluso escribí un poema cortito que dice: en mi barrio había una casa abandonada y todos nos ocupábamos de ella. ¿No? Con esa contradicción entre eso. Y siempre desde muy chico me interesó mucho lo que era jugar y lo que eran los niños. Yo me acuerdo ya como puber, adolescente, rodeado de niños en los lugares. Que jugaban conmigo, ¿no? Y ahí me di cuenta después por qué era eso, porque yo veía que no se le acercaban a otras personas. Y cuando daba clases en un neuropsiquiátrico, yo entraba y se me acercaban los internos. Entonces yo les daba algo. Bueno. Un día entro con un director del lugar muy importante y no se me acerca nadie. Entonces cuando llego le digo: vos sabés que no se me acercó nadie. Y esta persona me dice que, ya sé, dice: ¿vos lo mirás? Sí, le digo. No lo mirés. Entonces ahí entendí por qué a mí se me acercaban los chicos, porque yo los miraba. Mirá que un hecho sencillo, ¿no? Pero yo lo registro en ese momento. Y me interesó mucho el tema de la creatividad siempre, ¿no? Y de la observación de las cosas cotidianas. Por eso hice en un momento educación física, hice también psicología social para comprender la temática de los grupos, y después psicomotricidad en un momento que la psicomotricidad estaba naciendo, ¿no? Que no había carreras. Yo no tengo título en psicomotricidad, o sea, no había carreras en psicomotricidad. Con lo cual fue una desgracia por un lado y una suerte, porque me permitió, alejado de los lugares donde se hacía psicomotricidad, en Francia básicamente, poder pensar otra cosa a partir de la observación. Pero el jugar en mi casa fue algo importantísimo, y la conexión también con la lectura, con las revistas, con las lecturas, las historietas, todo ese mundo, con una vereda regulada por una madre que regulaba la vereda, pero con esas posibilidades. Y bueno, y acá armamos una vereda. En psicomotricidad hay que construir una vereda. Logramos que el piso sea suelo, que es distinto del piso y el suelo, entonces el suelo es un lugar para habitarlo, para tomarlo. Y trabajamos con las temporalidades también, ¿no? Por eso en una sesión de psicomotricidad el niño puede descansar cuando él quiere. Nosotros como adultos manejamos el descanso con el reloj de arena. ¿Vieron cómo esto se acaba? Ahí descansamos porque no vamos más. Pero la idea de la infancia es que puedan tomar momentos para descansar y valorizar el hecho de descansar, ¿no? que tiene un valor. Y después la posibilidad del juego espontáneo. El juego espontáneo da cosas muy significativas, y la relación con los objetos.
Ahí el hecho de comparar un objeto con otro, con otro fenómeno, de hacer que un aro sea una casa, es bárbaro lo que hace el chico, porque crea parentesco entre las cosas del mundo. Le otorga a uno la condición del otro. O no, porque quizás ese mismo aro para otro chico es un arma para cazar. O no, quizás para otro chico ese aro es algo para girar, tiene un impulso cinético. Entonces, ver solamente a los chicos con la relación con los objetos nos ayuda mucho a entenderlos y salir de lo concreto y salir de la cosa más chata, ¿no? Como diría un poeta Ponge, el salir de la noria, donde siempre le adjudicamos un valor a algo y solo uno. Los chicos nos muestran otra cosa continuamente. Yo ya no uso más la palabra repetir en juego, sino que uso la palabra insistir, porque me parece que es más fuerte, porque a veces pensamos que repiten, y en algunos casos hay algo que uno ve en ellos como imposibilidad, pero en muchos casos insisten, o sea, la insistencia de la niñez es fuerte, tiene un carácter a veces pasional, transgresor, que hay que tomar. Trastorno por déficit de insistencia. Sí, seguramente, está muy bueno. Sí. Bueno, he descubierto que Daniel Calmés es el Adán de la psicomotricidad. ¿La mostrás tu libro? Sí. Bueno, yo escribí un cuento con el tema de Adán y Eva, porque el nombre que puso primero Dios no era Adán, ni era Eva, ¿ustedes saben? No. Claro, lo que hizo los cambió, ¿no? Los cambió, y Adán hay que leerlo al revés, por eso era la nada. Y lo primero que creó, Yo ni lo pensé. lo primero